Bien, sean bienvenidos a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de la tercera lección en nuestro estudio de las epístolas a los filipenses y a los colosenses, y en especial en este estudio de este trimestre de la escuela sabática que lleva por título Uniendo el cielo y la tierra. Bueno, la lección lleva por título Vida y muerte, y prácticamente vamos a abordar eh, los versículos 12 al 30 del capítulo 1 de la epístola a los filipenses. Es lo que en esta lección vamos a abordar. Bien, el comentario va a ser de forma expositiva, de allí el nombre del canal de este servidor. Pues la palabra expositivo dentro de la homilética, es decir, dentro del marco de la exposición de las escrituras, expositivo es una forma de predicar o de enseñar las escrituras que es, eh, mm, digamos, ir exponiendo las escrituras texto a texto. ¿Ok? Texto a texto, ir comentando, ir explicando, y es en lo personal el estilo bueno, hay otras formas, hay un estilo temático, hay un estilo textual, hay un estilo inductivo, em, pero en lo personal es el estilo que considero que mejor puede explicar las escrituras. Entonces, bueno, vamos a comentar esta parte. Vamos a comentar primero los versos 12 al 14 del capítulo 1 de la epístola a los filipenses. Bueno, en esta sección se va a hablar o se comenta prácticamente el progreso, el adelanto del Evangelio, aún, aún en el contexto de la adversidad y el sufrimiento. Según estos versos, dice lo siguiente: quiero que sepas o sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, es decir, sus prisiones, sus cadenas, dice acá, ha redundado más bien para el progreso o para el adelanto del Evangelio o el avance del Evangelio. Quiere decir que Pablo estaba enfrentando una situación de prisión, una situación de cadenas, es obviamente una situación que como seres humanos no es una experiencia que huimos, no queremos experimentar la prisión ni las cadenas, sea la razón, y mucho menos por predicar el Evangelio. Pero el apóstol está exponiendo que a pesar de que, según la lógica humana, esto pudiera detener o ralentizar el avance del Evangelio, ha sucedido todo lo contrario. ¿Ok? Por eso él menciona que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso, para el adelanto del Evangelio. De esta manera, mis cadenas por causa del Mesías, por causa del ungido por Cristo, dice, han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. Entonces, ¿en qué ha redundado el progreso del Evangelio para el apóstol Pablo? Bueno, él está en cadenas, está en prisión, pero esa circunstancia, esa situación ha contribuido para bien, ha contribuido para el adelanto del Evangelio, porque ahora el Mesías es conocido en todo el pretorio. ¿Qué es el pretorio o como se diría en latín, el praetorium? Bueno, el pretorio era, en primer lugar, la tienda
la tienda de un general romano en un campamento o en el castrum, como era conocido. El pretorio también era el edificio o la residencia donde el procurador romano o gobernador romano dirigía, era una sede romana, vamos a decirlo así, dentro de una provincia donde el pretor es el gobernador, el líder, el magistrado de Roma, que era una alta jerarquía oficial, como en el caso de Poncio Pilato, o la guardia de Antonina, una guardia del general romano que quedaba cerca del templo en Jerusalén, bueno, era conocido como el Pretorium. Por ejemplo, Yeshua padeció, o comparece, mejor dicho, ante el Pretorium. Pero también el Pretorium era, o el Pretorio, era denominado a la guardia o a la residencia, mejor dicho, de la guardia del emperador. ¿Ok? La guardia oficial del emperador. Em, donde sí residía, digamos, la escolta personal del emperador, y a eso se le llama la guardia pretoriana especialmente. ¿Ok? Y bueno, en este caso el pretorio se refiere, ya vamos a ver que Pablo estaba custodiado precisamente nada más y nada menos que por la guardia o por la escolta de la guardia pretoriana, es decir, por soldados que sirven directamente al emperador, y ya vamos a ver. Además de que el Evangelio ha sido conocido, o el Mesías era conocido por la guardia pretoriana, esto también sirvió, o esta situación de las cadenas de Pablo, animó, motivó a la mayoría de los hermanos, como menciona acá, tomando ánimo en el Señor por mis cadenas, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A hablar aquí la palabra se refiere específicamente al Evangelio. En el Corpus Paulino, es decir, en las epístolas de Pablo, cuando se habla de la palabra de Dios, o la palabra, se refiere o a la palabra de verdad, se refiere es al Evangelio. ¿Ok? Si ustedes quieren saber qué es el Evangelio en el marco paulino, remítase por favor a la epístola a los romanos en los primeros 3 versículos, donde menciona que el Evangelio tiene un tema central y es el Hijo de Dios. ¿Ok? El Hijo de Dios. Entonces el Evangelio trata acerca del Mesías. Por lo tanto, este es un tema específico. Y en el capítulo 15 también, en los primeros versículos, Pablo menciona que el Evangelio que recibí, ¿ok? Y que él predica a un Mesías crucificado que murió por los pecados, y a un Mesías resucitado, ¿ok? A un Mesías que resucita. Y a un Mesías, según Romanos, los primeros 3 versículos, a un Mesías entronizado. Básicamente el tema del Evangelio, la palabra del Evangelio, gira en torno a estos, en este caso, a estos aspectos dentro del corpus paulino, no así dentro del corpus de Johanán o Juan u otras, en este caso, u otros autores. Quiero en este caso aclarar. Ahora bien, entonces las cadenas, una situación adversa, el estar preso, que puede ser considerado desde la perspectiva humana como un evento de desgracia o de adversidad, ¿ok? El Eterno utiliza providencialmente estas cadenas, todo lo contrario, para llamar más la atención, o para hacer progresar el Evangelio en el contexto donde el apóstol Pablo está en prisión. Uno, que el Mesías es conocido dentro del pretorio, que más adelante la misma epístola va a llamar la casa del César, ¿ok?
porque obviamente Pablo estaba custodiado por una guardia pretoriana, por una guardia imperial, ¿ok? Y en segundo lugar, que esto ha dado ánimo, ha motivado, ha animado a los hermanos de Filipos a hablar la palabra sin miedo, es decir, a predicar el evangelio sin miedo. Ahora bien, según Hechos 28, 16 al 23, la posición mayoritaria de donde Pablo escribe la epístola, se dice que se escribe en Roma, pero Pablo estuvo preso en Roma en dos ocasiones. Y al parecer Pablo escribe esta epístola junto a Colosenses, junto a Filemón y junto a los Efesios durante su primera etapa de prisión, ¿ok? Donde posteriormente es dado de baja, donde posteriormente es libertado. Sin embargo, hay una posición que está tomando fuerza según la academia, según el consenso académico, donde dice que Filipenses no es la única epístola que se exceptúa de que posiblemente haya sido escrito en Roma, sino en Éfeso. Y hay algunos argumentos muy interesantes, pero no me voy a centrar allí, ¿ok? En explicar las dos posturas. ¿Ok? Hay una tercera postura con menos fuerza que posiblemente haya sido escrito en Cesarea, pero generalmente se acepta, mayoritariamente, que Filipenses fue escrito en Roma durante la primera prisión del apóstol Pablo, ¿no? Y en Hechos 28, 16 al 23 dice que cuando llegamos a Roma, a Pablo le fue permitido vivir aparte, dice, con un soldado que le custodiaba. Note, cuando Pablo llega a Roma, Pablo le fue permitido vivir aparte, es decir, un preso domiciliario, es decir, le dan casa por cárcel. No, no está directamente en la cárcel, sino le dan casa por cárcel. Vive aparte, ¿no? Bajo custodia, perdón, de un soldado que le cuidaba, ¿no? Es decir, un soldado que pertenece precisamente a la guardia pretoriana. Entonces dice, habiéndome examinado, ellos me querían soltar. Noten que la guardia pretoriana consideraba al apóstol Pablo inocente. Ellos me querían soltar porque no había en mí ninguna causa digna de muerte. Pero como los judíos se oponían, yo me vi forzado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verles y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy ceñido con estas cadenas. Noten que aún el apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los filipenses, él se considera judío. Se considera judío y dice acá que la razón de sus cadenas, según la epístola a los filipenses, dice por causa del Mesías. Mis cadenas por causa del Mesías. Pero en Hechos dice que la razón de sus cadenas era por la esperanza de Israel. ¿Ok? Y la esperanza de Israel era la redención, obviamente. Entonces ellos dijeron, nosotros no hemos recibido, esta es la respuesta que le dan los judíos de Roma, nosotros no hemos recibido cartas de Judea tocante a ti, y ninguno de los hermanos que ha venido ha denunciado o ha hablado algún mal acerca de ti. Parece ser que Pablo pues no tenía motivo de acusación de parte de sus congéneres o de sus compatriotas judíos que estaban en Roma. No había recibido, al parecer, ningún informe negativo. Pero queremos oír de ti lo que piensas, porque nos es conocido acerca de esta secta, de esta jairesis. En griego la palabra secta es jairesis, que significa de este camino. Sí, un camino es una secta, es una escuela de interpretación de la Torah, como los fariseos tenían su escuela de interpretación, los saduceos tenían su camino, su interpretación, los esenios, los beituseos. Ahora, el judeocristianismo, en este caso, era conocido como una
jairesis, es decir, una secta dentro del judaísmo, no ajeno a este, dentro del judaísmo, ¿ok? De hecho, secta en el contexto del siglo I es un camino dentro del judaísmo, no fuera de este. Ya el cristianismo se considera algo ajeno al judaísmo ya con los concilios en Roma, especialmente ya a partir del 325 en el concilio de Nicea. Pero fíjense que eh, según el libro de los Hechos, todavía, digamos, el cristianismo era una jairesis dentro del judaísmo, ¿ok? Era un camino dentro del judaísmo. Entonces, por eso dice, pero queremos oír de ti lo que piensas porque nos es conocido acerca de esta jairesis, de este camino, que en todas partes se habla en contra de ella. O sea, que era considerado este camino una herejía. Así que dice acá, habiendo fijado un día, noten que las cadenas de Pablo sirvió para llevar el Evangelio no solamente al pretorio, a la casa del César, cuando él apela al César, sino que también a los judíos de Roma. Por eso dice aquí que habiéndole fijado un día, en gran número vinieron a él donde se alojaba. Desde la mañana hasta el atardecer les exponía y le daba testimonio del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús o acerca de Yeshua, partiendo de la Torá de Moshe y de los Nebihim, es decir, de los profetas. Así que bueno, esta cadena sirvió para el adelanto, para el progreso del Evangelio, y este era motivo de regocijo del apóstol Pablo. Ahora, en los versículos 15 al 18 del capítulo 1 de la epístola a los Filipenses, ahora el apóstol va a mencionar su regocijo porque el Evangelio es predicado, aunque lamentablemente algunos por motivos incorrectos. Dice acá, algunos a la verdad predican al Mesías por envidia y rivalidad. Es decir, habían algunos que, hermanos de Filipos, ¿ok? Que predicaban al Mesías tomando ventaja de las prisiones del apóstol porque tenían celo ministerial. Aquí dice, por envidias, por celos hacia el apóstol, hacia el ministerio del apóstol Pablo. Y rivalidad. Rivalidad quiere decir por una diatriba. Seguramente algunos hermanos tenían una diatriba o una diferencia, por así decirlo, doctrinal con el mensaje paulino. En algún punto, lamentablemente la epístola no expone en qué consistía esta diatriba o esta rivalidad. Pero debido a la diatriba que tenían con el apóstol, bueno, tenían envidia por el avance de su mensaje. Y esto generaba envidia, celos ministerial. Y ahora, bueno, que ahora el apóstol Pablo está preso, bueno, vamos a aprovechar nosotros a ganar terreno. Parece ser que estos hermanos querían protagonismo, ¿no? Dentro de la comunidad de Filipos, al parecer. Entonces dice, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto, o sea, entendiendo estos hermanos que lo hacen por amor o de buena voluntad, que he sido puesto para la defensa del Evangelio. La palabra defensa es la apología del Evangelio. Quiere decir que el apóstol Pablo era un apologista del Evangelio, mientras aquellos anuncian al Mesías, al ungido, por ambición propia. La palabra original del manuscrito denota esto, ambición propia, y no sinceramente. Quiere decir que estos predicadores querían ganar protagonismo, querían tarima, porque debido a la diatriba que tenían con el apóstol o con el mensaje del apóstol, no especifica en qué aspecto, sentían celos ministerial
porque ellos ambicionaban, tenían sus propias ambiciones, ¿ok? Querían protagonismo, querían tarima, querían ser, querían ganar el estrellato, por así decirlo, dentro de la comunidad, ¿ok? Ganar liderazgo, ganar preponderancia, ganar primacía en la comunidad de fe en Filipos. Entonces, y de esta manera, pues pensaban ellos añadir aflicción a las cadenas del apóstol Pablo, como menciona acá. Entonces, ¿qué pues? Bueno, al apóstol no le importa cuáles sean los motivos por el cual el Mesías es anunciado. Sin embargo, el apóstol se regocija en el hecho de que el Mesías es anunciado, uno por razones correctas, ¿ok? Por la ética correcta y otros por razones incorrectas. Dice sola que pues solamente que de todas maneras el Mesías es predicado, sea por pretexto o sea en fidelidad. Y en esto yo me gozo. Ya con esto me doy por satisfecho, dice el apóstol Pablo. Quiere decir que note que aún el apóstol, aunque tenía algunos colegas que sentían hacia el celo ministerial, esto no, ellos pensaban que esto les iba a brindar al apóstol aflicción, congoja. Todo lo contrario, esto le da al apóstol Pablo satisfacción. En esto yo me gozo. O sea, el apóstol Pablo no se centra en la motivación de estos predicadores, ¿ok? Eh, que tenían cierta alergia al apóstol, pero el apóstol no presta atención y vemos la madurez emocional del apóstol, sino en darse por satisfecho de que el Mesías es anunciado. Pero me alegraré aún más, dice, pues sé que mediante su oración y por el apoyo del nefma del Mesías, Yeshua, es decir, por el ánimo o por el ruaj, es decir, ruaj denota ánimo o poder del Mesías Yeshua, esto resultará en mi liberación. Es decir, que el apóstol Pablo tenía las esperanzas de salir libre de los cargos que se le, o mejor dicho, de su defensa del Evangelio en la casa del César, ¿no? Iba a ser liberado y históricamente así ocurrió. Él fue libre en su primera prisión, pero es decapitado en su segunda prisión. Entonces, por cuando el emperador Nerón pues toma el liderazgo imperial. Entonces, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré defraudado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo el Mesías será exaltado tanto en mi cuerpo, ya sea en vida o ya sea en muerte. Y esto es lo que Pablo se goza. Se goza el apóstol Pablo y eso es su satisfacción y su regocijo de que el Mesías sea exaltado en su cuerpo, sea en vida o sea a través del martirio. Por eso dice acá, porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el apóstol con esta declaración? Para mí el vivir es el Mesías y luego dice, y el morir es para mí ganancia. Bueno, dejemos que el apóstol no seamos eh, especulativos, dejemos que el propio contexto explique qué significa esta expresión, porque dice luego, pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? No lo sé, ¿ok? No lo sé. Entonces, vivir en la carne está hablando de su vida terrena. Es decir, si su vida terrena contribuye a una obra fructífera, eso es para el apóstol Pablo, el vivir es el Mesías. Es decir, realizar una obra fructífera
para la exaltación del Mesías, como en el versículo anterior explicó. O sea, para mí el vivir es el Mesías quiere decir que el apóstol Pablo buscaba la exaltación de la cruz, vamos a decirlo así, la exaltación del Mesías, la exaltación de la cruz. Por lo tanto, por lo tanto, él está enfocado en que su vida carnal o su vida terrena pueda contribuir al progreso o adelanto del Evangelio. Ahora, pero también dice que el morir es ganancia. Ahora, ¿cuál escogeré? No lo sé. Me siento presionado por ambas partes. Tengo el deseo de partir y estar con el Mesías, es decir, hablando de su muerte, lo cual es muchísimo mejor en las opciones del apóstol, ¿no? En las opciones del apóstol, en su perspectiva humana, para él era mejor partir y estar con el Mesías. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes, por causa de los hermanos, ¿ok? Por la utilidad en la predicación del Evangelio. Es decir, ¿cuál de las dos? No sé, pero para mí, en mi opción humana, yo tengo el deseo de partir y estar con el Mesías. Bueno, algunos interpretan que esto se refiere, es una justificación de la inmortalidad del alma, pero ya vamos a ver que no. Algunos pueden decir que, bueno, tan pronto uno muere, uno está con el Mesías en el cielo, ¿ok? Espiritualmente. Pero no es eso lo que el apóstol, si uno considera el contexto de la epístola, uno se va a percatar de que no es así. Por ejemplo, avancemos, permítanme aquí avanzar al capítulo 3, verso 10 al 11. Dice aquí, anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección. Conocer aquí el poder de su resurrección significa experimentar la resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejantes a él en su muerte y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Ahí lo tiene. Cuando Pablo entonces señala acá, ¿ok? Señala acá de que su anhelo es partir y estar con el Mesías, ¿ok? En el capítulo 3 verso 11 está hablando de participar de la resurrección de los muertos, ¿ok? Lo cual es muchísimo mejor, porque el mismo apóstol en su primera epístola que él escribe, que es la primera epístola a los tesanolicenses, Pablo ubica la resurrección con la llegada del mismo Señor que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. ¿Ok? Ya el apóstol explica y expone en qué evento se da la resurrección. La resurrección de los muertos se da cuando el Señor mismo descienda de los cielos. Él lo explica en su primera epístola que él escribe, que es la epístola a los tesanolicenses. Cronológicamente, es decir, en el orden histórico, la primera epístola que Pablo escribe es la primera epístola a los tesanolicenses. Luego viene Gálatas, luego primera y segunda de Corintios, ¿ok? Y así sucesivamente, luego Romanos. Y bueno, y esta epístola la escribe durante su primera etapa de prisión. Bueno, continuamos entonces. Dice, pues convencido de esto, sé que me quedaré. Bueno, el apóstol Pablo sabe que va a ser libre, no va a experimentar por ahora la muerte, sé que me quedaré y que aún permaneceré con ustedes para su desarrollo y gozo en la fe, para que en mí haya motivo de aumentar vuestro regocijo en Cristo Jesús a causa de mi parucía, de mi presencia otra vez entre ustedes. Noten que la palabra parucía significa presencia y no venida, o puede también traducirse como la llegada, pero está hablando es de la presencia corporal.
Eso es la parousia. Entonces, cuando se habla de la parousia del Mesías, es su presencia corporal, como aquí correctamente es traducido la expresión parousia. No dice acá, a fin de aumentar vuestro regocijo en Cristo Jesús a causa de mi venida otra vez entre ustedes. No dice venida, dice presencia, parousias. Esa es la palabra correcta, presencia. Sí, la presencia corporal del apóstol entre los hermanos de Filipos. De eso se trata. Quise dar esta nota explicativa de esa palabra parousia, que no es venida, sino presencia. Muy bien. Ahora el apóstol Pablo exhorta a vivir, ¿ok? A vivir una conducta o a tener una conducta digna del Evangelio. ¿Cuál es esa conducta digna del Evangelio? Esto lo explica el apóstol en los versículos 27 al 30 y ya con esto cerramos el comentario a esta lección. Dice el apóstol, solamente procuren que su conducta, su forma de andar como ciudadanos, sea digna. Me imagino que aquí quiso el apóstol decir ciudadanos del reino, me imagino. Eh, sea digna del evangelio del Mesías. Aquí entonces hay una exhortación ética, ¿ok? Una exhortación ética, como un militante del evangelio del Mesías. De manera que sea yo vaya a veros o que esté ausente, oiga acerca de ustedes que estáis firmes en un mismo ánimo, en un mismo espíritu. Firme en un mismo espíritu, en un mismo ánimo, en un mismo propósito o razón. ¿Ok? Razón de ser. Entonces, esa es la primera característica de una conducta digna del Evangelio, es decir, firmes en un mismo ánimo. Está hablando a la comunidad de Filipos, que todos los hermanos de Filipos, al militar en el Evangelio del Mesías, sean firmes en un mismo ánimo, en un mismo propósito. Dice, combatiendo juntos y unánimes, insiste en la unidad por la fe del Evangelio. Evangelio, por la fe del Evangelio, del mensaje que el apóstol les comunicó a los filipenses. ¿Okay? Entonces está hablando de la unidad, unánimes, es decir, un mismo ánimo, combatiendo juntos, es decir, militando juntos, unánimes, firmes en un mismo espíritu, eso es la unanimidad, combatiendo juntos por la fe del Evangelio, es decir, unidos en la misma fe del Evangelio, no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios. Para ellos esta fe es indicio, esta creencia es indicio de perdición, pero para ustedes es indicio de salvación. Y esta salvación procede de Dios. Ahora, ¿cómo va a ver el apóstol Pablo esta salvación? Cuando dice, por ejemplo, en la epístola a los Efesios, por gracia soy salvo mediante la fe. Y esto no procede de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, ¿cuál es ese don, ese haris, ese regalo? La palabra haris literalmente es eso, un don, un regalo. ¿En qué consiste este regalo? Dice, porque se os ha concedido a ustedes, aquí está la gracia, esta salvación gratuita, ¿ok? Esta salvación regalada, por así decirlo, es que se les ha concedido a ustedes a causa del Mesías no solamente el privilegio de creer en Él,
aquí está la gracia. La gracia consiste, esta gracia que procede de Dios, este regalo, este favor que viene de Dios, es que Dios es el que nos concede el hecho de, el privilegio de creer en Él, de creer en el Mesías. Pero dice acá también, pero no solo eso, no solo en que creas en Él, en Jesús, como Mesías y como Señor, sino también, esto es una gracia divina, también el de padecer por su causa. Eso también es un don de Dios. ¿Ok? En el marco del apóstol Pablo, los padecimientos también es un privilegio y es considerado como un alto honor el padecer por la predicación del Evangelio. Eso es también, esto también procede de Dios, también es un don divino. ¿Por qué razón? Porque al padecer por él, como dice acá en Filipenses 3:10, anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejantes a él en su muerte. Es decir, cuando participamos de los padecimientos por causa de la predicación del Evangelio, en ese sentido, el creyente llega a ser semejante a Él. De hecho, cuando Pablo habla de que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme al propósito del llamamiento al cual hemos sido llamados, y luego continúa el apóstol, bueno, en el versículo anterior el apóstol Pablo en Romanos 8:28 dice, todas las cosas juntas ayudan a bien conforme al propósito para el cual fuimos llamados. Ahora, ¿cuál es el propósito para el cual fuimos llamados? Dice, porque fuimos predestinados o fuimos preparados para llegar a ser, para ser hechos, mejor dicho, para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Ahora, ¿qué significa ser hechos conforme a la imagen del Hijo? Bueno, aquí lo tienes, ser semejantes a Él en sus padecimientos. Eso es lo mismo que el apóstol dice en Gálatas, con el Mesías he sido juntamente con el crucificado. Por tanto, ya no vivo más yo, sino que el Mesías vive en mí. ¿Y qué quiere decir el apóstol con eso de que el Mesías ahora vive en él? Continúa. Porque lo que ahora vivo en la carne, vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fidelidad del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Es decir, ser semejantes a Él significa vivir en mi cuerpo, vivir en mi carne la fidelidad del Mesías. Yo mismo experimentar o que el Mesías viva su fidelidad en mi persona. Al ser semejante a Él en medio de sus padecimientos para, de alguna manera, también experimentar o conocer el poder de su resurrección cuando nos encontremos en la resurrección de los muertos, en su parucía, en su presencia corporal cuando el Señor mismo descienda de los cielos. Así que mis queridos, esta es la exhortación del apóstol al cual nos anima de tener una conducta digna del Evangelio del Mesías, es decir, unidos en la fe del Evangelio y del Evangelio apostólico, del Evangelio paulino, especialmente, bueno, esta es la exhortación del apóstol Pablo a la comunidad de Filipos, que también es una exhortación para nosotros, ¿ok? Y esto es un privilegio.
Esto es un don, ¿ok? Porque no solamente Dios nos ha dado el privilegio de creer en Él, en el Mesías, sino también de padecer por su causa si estas situaciones, si estos contextos llegara a ocurrir, aunque siempre debería ocurrir, porque también el apóstol dio una máxima: todo el que quiera vivir piadosamente en el Mesías Yeshua va a padecer oposición, va a padecer persecución. Y quiera el Eterno que este privilegio, esta gracia que el Dios nos ha concedido, seamos nosotros partícipes hasta que el Mesías vuelva pronto y en nuestros días, y a ello pues digamos